¿Sí? Bueno, hola, bona tarda a tots i gràcies per ser aquí. Primer de tots, només fer una introducció molt breu. La meva presentació la faré en castellà perquè és la meva llengua materna, però si després teniu preguntes o el que sigui, per mi serà un plaer respondre-les. I, evidentment, donar també les gràcies a les Naves i al Laboratori d'Avaluació de Polítiques Públiques per la seva invitació. Un agraïment doble perquè, per una banda, tinc l'oportunitat de parlar de polítiques públiques i no de política electoral, el que jo agraeixo molt en aquest context, perquè em temo molt que serà el que parlarem les properes setmanes. I després també dir que encara i així la meva especialització no és estrictament polítiques públiques, però ja m'he sentit una miqueta més tranquil perquè el regidor porta 3 mesos al departament, la gerent 3 dies i jo porto aquí 3 hores, o sigui que en un principi som 3, com diuen al meu poble, 3 buenas patas para un banco. Mi presentación básicamente lo que quiere es introducir 3 o 4 ideas sobre la evaluación de políticas públicas, porque es cierto que no podremos llenar un estadio de fútbol con gente que sea partidaria de este tipo de políticas, pero puede haber pocas más importantes que esta. Y antes de nada, me gustaría hacer una breve mención a una frase clásica de John Maynard Keynes que dice que probablemente no hay nada que odie más un gobierno que el estar bien informado, porque esto precisamente hace mucho más complicado, mucho más complejo el tomar decisiones. Cuando muchas veces se hacen propuestas electorales sin conocimiento sobre cuáles son las problemáticas reales que hay de determinados departamentos, se pueden hacer brindis al sol, pero a la hora de la verdad no se ejecutan esas políticas públicas. Y tener buena información, es decir, no hablar solo de cómo deben ser las cosas, sino también de cómo son, es un primer paso que es fundamental, porque al final la idea transformadora de la política está en cambiar la vida de la gente y por lo tanto que hablemos más de lo que los ingleses llaman policies, es decir, políticas públicas, y un poco menos de las politics, que son la política electoral. Pero sí que me gustaría partir de 3 ideas muy generales para que nadie se lleve a engaño en esta presentación. La primera es que yo me posiciono de manera muy militante contra la falacia tecnocrática. Es decir, vivimos en un mundo que cada vez es más complejo y más difícil de gestionar. Si a mí me dicen hace 5 años que una de las principales problemáticas de las capitales europeas va a ser la gestión de los patinetes, yo no hubiera dado crédito. Pero sabemos que esto está ocurriendo en muchas de nuestras capitales y que no tenemos capacidad para anticiparlo. Y podemos ir desde lo más micro hasta lo más macro. Hablamos de política de cambio climático o de refugiados. Por lo tanto, de una serie de retos cada vez más complejos y que muchas veces trascienden el marco y la capacidad que tienen nuestros decisores públicos. Implican a cada vez más administraciones, no solo en un Estado compuesto como es el español, que tiene varios niveles de gobierno, sino incluso a la arena supranacional, lo cual, por supuesto, tiene una serie de retos y de complicaciones para llevarse a término. Ahora bien, algo contra lo que me rebelo de manera clara es la idea de que somos capaces de llegar a una solución óptima y racional para cada problema. Esta es la falacia tecnocrática, es decir, que podemos sentar a los expertos en el tema y ellos nos dirán con precisión cuál es el tipo de medida que hay que aplicar. Esto es falso por una razón muy sencilla, porque niega la esencia misma de la política. La política es dilemática. En la política tenemos que elegir qué tipo de proyectos son aquellos que tienen más respaldo, cómo nos gustaría construir nuestras ciudades, nuestras sociedades a futuro, y por lo tanto la técnica nos sirve para conocer mejor los medios para llegar a los fines. Pero los fines, al fin y al cabo, es una decisión política. Y por lo tanto la técnica, la buena información, el Big Data, sentar a un montón de expertos en muchas habitaciones cerradas, no pueden reemplazar el hecho de que tenemos diferentes valores, diferentes concepciones de lo que es lo justo y lo bueno en sociedad y que por lo tanto eso tiene que nacer de la discusión política. Sin embargo, sí estoy relativamente a favor, y si no, no estaría aquí, de lo que se llama normalmente en inglés evidence-based politics, que lo traducimos aquí como políticas basadas en la evidencia, pero la traducción no es precisa, porque no es evidente. Hablamos de políticas basadas en evidencia científica o podríamos decir basada en conocimiento académico, ¿no? Y es verdad que normalmente las políticas públicas clásicas
no se han preocupado demasiado por el seguimiento y la información. Y esto se debe a que los grandes pilares de nuestros estados de bienestar se construyeron en un contexto muy concreto, en el cual no había tanta información, no había tantos datos como de los que disponemos ahora. Y normalmente, y yo creo que esto es algo muy específico también nuestro, por el sesgo jurídico de nuestras administraciones y también de nuestros representantes políticos, muchas veces hablamos mucho de la norma, pero muy poco de la aplicación de la norma. Y yo creo que esto es una dimensión que es cada vez más necesaria que implementemos en nuestros análisis. Porque cada vez hay más administraciones que son conscientes. Yo creo que este laboratorio es una prueba de que cada vez somos más conscientes de que hay que avanzar a un mejor conocimiento y un seguimiento de las políticas públicas, no solo por la importancia que tiene como ciudadanos, sino evidentemente también como contribuyentes. Y afortunadamente la tecnología está de nuestro lado. Nunca habíamos tenido tanta capacidad y tanto acceso a acumular buenos datos, habíamos tenido un cuerpo de ciencias sociales tan vigoroso en términos de qué políticas funcionan, cuáles no, y muchas veces el utilizar esos datos está restringido por más cuestiones administrativas que por su propia disponibilidad. Hoy resulta llamativo que haya empresas tecnológicas en España que tienen más y mejores datos de los que tiene la administración respecto a nuestras pautas de consumo, por poner un ejemplo. O que muchas veces bases de datos separadas, como el INE, Padrón o, por ejemplo, también la agencia tributaria, no se pongan en común, no se crucen, igual que otros datos de salud, etcétera, que sin lugar a dudas podrían enriquecer mucho más cómo informamos nuestras políticas públicas. Y yo creo que esto nos impele también a que hay que hacer una progresiva adaptación de nuestras administraciones para que esta dimensión sea tenida en cuenta. Sé que se hizo un impulso que no tuvo demasiada continuidad durante la administración de Jordi Sevilla como ministro de Administraciones Públicas y la ya fenecida la Agencia Española de Evaluación de Políticas Públicas, que ahora mismo está cerrada y degradada. Pero el problema es que si nosotros no tenemos una continuidad en el seguimiento, nos estamos perdiendo una buena evaluación de la eficacia de nuestras políticas y por lo tanto hay que tejer alianzas que trasciendan a un solo partido o a una sola administración. Cuantos más actores políticos estén implicados, mejor. Y hay una tercera dimensión que también me preocupa a mí, y aquí ya me pongo el gorro un poco más de politólogo electoral, que es lo que llamamos la economía política. La economía política se refiere a cuáles son los sectores sociales, cuáles son los agentes políticos que apoyan las reformas. Esto es extremadamente importante y esto tenemos que conocerlo en cualquier caso cuando vamos a aplicar una política pública. Es decir, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, o si todos ganan, quiénes pierden a corto plazo y pueden ganar en el largo plazo. Y esto ha sido tradicionalmente ignorado. Si tenéis una discusión con, por ejemplo, economistas, que esto me pasa con mucha frecuencia, ellos normalmente dicen que cuando no se aplica una receta que a su juicio es necesaria, es bien porque nuestros decisores públicos son estúpidos o porque son malvados, lo cual suele ser evidentemente un acto de presunción excesiva, porque no se dan cuenta que las reformas implican costes políticos y que estos tienen que ser metidos en la ecuación de cualquier cambio que se vaya a hacer. Si uno quiere cambiar un carril bici, eso en el corto, medio, largo plazo genera unos perdedores, unos ganadores, y hay que saber cómo gestionar eso, precisamente para que la política luego pueda ser sostenible. ¿Por qué? Porque además muchas veces las buenas políticas tienen efectos autorreforzantes en el tiempo. Es decir, cuando tú has hecho una política que genera ganadores en el medio y largo plazo, esto después hace que el nuevo equilibrio se refuerce. Por ejemplo, si yo aplico una política de cuotas de género e introduzco, por ejemplo, a partir de la Ley de Igualdad, año 2007, en el cual en cada tramo de 5 había que incorporar 3 mujeres, 2 hombres o viceversa, ¿esto qué implicación tiene? La implicación que tiene es que en el siguiente Congreso de los Diputados ya va a haber más mujeres que las que había en el Congreso de los Diputados anterior. Por lo tanto, la probabilidad de que esa reforma se derogue es menor. Y por lo tanto se refuerza a sí mismo en el medio y en el largo plazo. Esto es algo muy importante y me imagino que los que hacéis política municipal lo sabéis perfectamente a propósito de políticas de movilidad o, por ejemplo, de peatonalización, que yo creo que es uno de los ejemplos clásicos. Por lo tanto, yo siempre insisto en que cualquier análisis de políticas públicas se nos queda cojo si no metemos también cuáles son aquellos sectores ganadores y perdedores que tiene, cuáles son aquellos equilibrios políticos que hay que tener en cuenta para saber cuáles son los cuellos de botella, a quién hay que persuadir y a quién no hay que persuadir para llevarla adelante. Dicho esto, a propósito de las políticas basadas en evidencia, ¿por qué es útil? ¿Por qué nos viene bien este tipo de enfoque? Por varias razones.
La primera es que podemos hacer políticas públicas mejor informadas. Creedme, cada vez tenemos más datos y tenemos más investigación seria y rigurosa, no solo de nuestro contexto, también de otros contextos en los que esto se ha aplicado. Si uno quiere discutir a propósito, y perdonad que siempre lo aterrice con ejemplos, porque creo que así se entiende más fácil en vez de... Si uno quiere hablar de la limitación, por ejemplo, del alquiler, en nuestro país, si esta política es deseable o no es deseable. Tenemos lugares en los cuales esto ya se está aplicando, porque no tratamos de ver cómo se está haciendo, qué elementos positivos o negativos puede tener, compararlo e intentar aplicarlo a nuestro contexto. Esto es, por ejemplo, algo que es relativamente sencillo y que consiste simplemente en recopilar buena información, en algo que se puede hacer de una manera relativamente barata. Además, incorporar conocimiento empírico nos permite distinguir bien cuáles son las alternativas y evaluarlas y tener seguimiento a lo largo del tiempo. Insisto, nuestro debate público desgraciadamente se preocupa demasiado sobre cómo deben ser las cosas y demasiado poco sobre cómo son y llevarlas a efecto. Esta dimensión es fundamental porque podemos seguir rezando a que salga el sol, pero mientras tanto seguimos en la oscuridad. Lo importante es saber cómo encender la bombilla. Y esta es la clave en la cual se tienen que centrar las políticas públicas. Mejoras incrementales, graduales, que permitan mejorar la vida de la gente. Y para eso la información empírica es fundamental. Adenda o añadido. La academia tenemos una responsabilidad aquí. Las universidades tenemos una responsabilidad. La sociedad civil y los think tanks tienen una responsabilidad. No podemos dejar esto como patrimonio exclusivo de las administraciones públicas. Tenemos que participar nosotros y las universidades, me alegro de que haya universidades aquí implicadas, pero las universidades además, doble flagelo, somos normalmente bastante cómodas y endogámicas y cerradas. Tenemos que salir más, tenemos que ayudar más a informar buenas políticas públicas, porque si no, todo ese conocimiento que tenemos es básicamente, está sin explotar. Y un conocimiento que no transforma la realidad es un conocimiento que nos sirve de poco. ¿Y cuáles terminan siendo al final los buenos objetivos que podemos conseguir con información? Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad. 4 principios fundamentales en políticas públicas en los cuales la información nos puede ayudar en cada una de esas fases. Os voy a poner ahora algunos ejemplos de experimentos que se han hecho con evidencia empírica, simplemente para que se vea cómo puede ayudar. Banerjee tiene un artículo en el cual intentaba evaluar las políticas de refuerzo escolar en la India. Como sabéis, la analfabetización en la India es un problema galopante, es importantísimo, aquí no tanto. Y allí lo que hacían era plantearse si, además de los profesores que tienen, sería útil tener voluntarios no remunerados que ayudaran con clases complementarias o que ayudaran a los alumnos en el propio aula si tenían problemas. Este piloto se implementó en 200 escuelas al azar. Esto es básicamente aplicar un piloto para ver si funciona o no. Y el resultado fue un auténtico éxito. El abandono escolar se redujo en casi un 50%, las calificaciones medias mejoraron y ahora se ha descubierto además que el coste era pequeño. Claro, son voluntarios, colocados en el contexto indio, ¿vale? Aquí esto sería inaceptable. A partir de ello, lo que se hizo fue generalizar el programa y, por lo tanto, hoy alcanza millones de niños en la India en el que este refuerzo es extremadamente útil. Otra prueba que se hizo en la Cabinet Office británica fue intentar reducir la morosidad en el pago de impuestos mediante el envío de SMS personalizados antes que tener que mandar al cobrador a buscar a la gente. Como os podéis imaginar, el resultado de esta política pública fue espectacular. Recibir un mensaje personalizado reducía casi en 6 el número de pagadores, se pasó del 5% al 23%, el porcentaje está al revés. Y además, algo curioso, si en el mensaje aparecía tu nombre, aún había más estímulo para pagar. Por lo tanto, una mejora facilísima contra el fraude fiscal sería algo tan sencillo como personalizar la notificación de la agencia tributaria de tal manera que el miedo se encargue de hacer lo demás. En Estados Unidos y en Reino Unido estaban muy preocupados por el incremento de la criminalidad en determinadas barriadas jóvenes y lo que plantearon es que tal vez sería buena idea el que los jóvenes realizaran entrevistas personalizadas con presos de tal forma que les explicaran toda la problemática que implica una vida, digámoslo así, fuera de la sociedad. Lo que se descubrió es que ocurrió justo lo contrario. Todos los jóvenes que se entrevistaban pasaron a cometer más delitos a partir de estas entrevistas. Y diréis, oh Dios mío, qué desastre. No. Los ensayos que no funcionan
también son importantísimos. Nos dan buena información, nos permiten detener programas que son ineficientes o contraproducentes. Por lo tanto, no hay que tener miedo a experimentar, no hay que tener miedo a encontrar resultados negativos en los estudios que se hacen, porque esto también nos da una información valiosa. Evidentemente, este tipo de pilotos, este tipo de controles, que como sabéis ahora se están aplicando también a propósito de políticas tan innovadoras como la renta básica, requieren intentar mantener constantes los grupos de control, es decir, aplicarlo en barrios o aplicarlo en contextos que sean lo más parecidos posibles entre sí, manteniendo todo lo demás constante e introduciendo el estímulo. Algunas políticas verdaderamente innovadoras comenzaron así. Si hoy podemos decir que Lula da Silva sacó a 26 millones de brasileños de la pobreza, fue gracias a una política conocida como los programas de transferencia condicionadas, es decir, dar dinero a las familias a cambio de que las familias cumplieran determinados requisitos. Por ejemplo, escolarizar al niño. Por ejemplo, el que la mujer pueda salir del hogar. Una serie de requisitos que el propio Estado certificaba. En su arranque fue un fracaso. Era muy difícil poner de acuerdo a todas las administraciones en un Estado tan descentralizado como es el de Brasil. Hubo que retroceder, hubo que volver a avanzar, se unificaron los programas y finalmente ha sido un éxito total. Brasil en aquel entonces consiguió además apoyo financiero tanto del FMI como del Banco Mundial y ellos, como evidentemente son los que dan dinero, pidieron que se hiciera una muy buena evaluación de políticas públicas y es de las pocas que tenemos súper evaluada. Tan exitosa ha sido que todos los países de América Latina la han implementado después. En todos, de una manera o de otra, existan estos programas de transferencia condicionadas, mostrándose resultados tan sorprendentes como que, contra lo que se decía, el dar dinero a los hogares no deprimía la búsqueda de empleo, sino todo lo contrario, la estimulaba más. Por lo tanto, yo, si os interesa profundizar en estos temas de lucha contra la pobreza en otros contextos, os recomiendo que os documentéis sobre esta política extremadamente interesante. El problema es que en condiciones cambiantes no siempre podemos aplicar este tipo de programas, sobre todo si se te atraviesa una crisis económica o se te atraviesa algo peor, que es un cambio de gobierno. Es verdad, en todo caso, que no todo tipo de políticas podemos hacer experimentos de esta clase, ¿vale? Si de repente uno va a dar becas, no puede dar becas en unos centros sí y en otros centros no porque genera agravios evidentes. Por lo tanto, dependiendo del tipo de política pública, se pueden seguir estas estrategias. En otros casos esto no es posible. Sobre la economía política de la reforma, también muy brevemente. Creo que algo fundamental es estar pendiente de cuáles son los equilibrios políticos que apoyan a las diferentes policies que se tratan de llevar adelante. Y esto es así porque normalmente hay pocas políticas que sean lo que los economistas llaman un win-win, es decir, que todo el mundo ganemos. Lo normal es que suele haber unos perdedores y unos ganadores, al menos en el corto plazo. Y esto es extremadamente importante porque en ocasiones, aunque hay políticas que sabemos que generan ganadores para todos, y yo he puesto aquí Madrid Central por una razón evidente, y es que es una política que objetivamente es ganadora desde una perspectiva de salud, pero también desde una perspectiva, por ejemplo, económica, porque sabemos que se suele incrementar los beneficios de los comercios en calles peatonalizadas, siempre se encuentran con resistencias en el corto plazo. Y es verdad que cuando una política de este tipo se ha llevado adelante, deshacerla es más complicado. Vamos a ver qué es lo que pasa con la de Madrid, que puede ser una excepción, pero puede ser la prueba de que probablemente esa política pública se tenía que haber hecho al principio y no al final de la legislatura. Porque cuando estas cosas se hacen al principio, tienen más capacidad para sostenerse en el tiempo después. En cualquier caso, tampoco quiero abrir este debate. Pero lo que normalmente ocurre es que casi siempre los ganadores no se conocen. Es decir, sabemos quiénes pierden en el corto plazo, y esos que pierden en el corto plazo tienen capacidad para organizarse muy bien. Los ganadores son difusos a futuro. No sabemos exactamente quiénes son. Y esto siempre es algo problemático. Esto, por poner un ejemplo, es lo típico que ocurre cuando tú tratas de reestructurar el aparcamiento de tu trabajo. Tú dices, hay mucha ineficiencia, cabrían más coches. Pero ¿quiénes son los que primero se oponen a este cambio? Los que les mueves la plaza de aparcamiento. ¿Quiénes son los que todavía no saben qué ganan? Los que van a tener una plaza de aparcamiento y van a poder aparcar gracias a ese espacio adicional. Entonces esto es algo que se opone casi siempre a la reforma y hemos de tenerlo siempre muy presente también. Aquí es donde tejer alianzas es fundamental. Es decir, ser capaz de acercarte a aquellos sectores que potencialmente pueden ganar con la reforma, tratar de
implementarla de manera que tenga el máximo consenso posible. Esto no va a ser siempre así. Y hay que asumirlo. En ocasiones hay que hacer reformas que impliquen ir contra los intereses de una mayoría o contra los intereses de determinados sectores mejor organizados. Y ahí es donde entra la decisión política. Hoy salía una entrevista, por poner un ejemplo, de Ian Bremmer a Justin Trudeau, en el cual Ian Bremmer le preguntaba: bueno, ¿usted quiere continuar con la política migratoria aunque sabe que la mayoría de los canadienses están en contra de acoger a más inmigrantes? Y él dice: sí, porque me da igual lo que opine la mayoría, lo importante es lo que yo creo que es bueno para el país. Esto, que suena un poco bestia, dicho así, es algo que también hay que tener en cuenta. Es decir, en el medio plazo, si la política funciona, generará apoyos. Al principio es disputada, pero ha ocurrido con tantas políticas que se han hecho que van desde la seguridad vial hasta la lucha contra el tabaquismo, que yo creo que es la prueba de que hay equilibrios que en el medio-largo plazo se refuerzan y pueden beneficiar a todos. Además, y yo quiero ser muy específico sobre esto, la dimensión de la eficiencia importa. E importa mucho, no solo por la perspectiva del propio contribuyente y de saber que nuestro dinero lo utilizamos bien, sino que cuando una política pública es eficiente, también tiene más apoyos. Es decir, cuando un Estado es eficiente recaudando impuestos, cuando un Estado provee de servicios de calidad, los ciudadanos tienden a apoyarlo en mayor manera. Y sabemos que, por ejemplo, y esto hay bastante evidencia empírica, el fraude fiscal se reduce, la satisfacción con el sector público aumenta, con las políticas universales también lo hace. Y es algo que para mí es fundamental. Para unas buenas políticas públicas es fundamental no descuidar la calidad de nuestras instituciones. Estamos pidiendo a la gente que confíe en unas instituciones que quieren hacer políticas que cambien su vida. Si no cuidamos ese caudal de confianza que es extremadamente delicado, los ciudadanos confiarán menos en lo público, menos en la capacidad de las administraciones. Por lo tanto, hay que estar siempre muy alerta con esta dimensión. A mí en el debate público me preocupa porque normalmente hay cierto como aversión a la dimensión de la eficiencia, como si fuera algo connotado ideológicamente. Es decir, como si fuera algo privativo de los sectores más liberales o conservadores, que son los que se preocupan de la eficiencia de lo público. Esto no puede ser más falso. Normalmente, de hecho, se asimila eficiencia a gastar menos. Y eso no tiene por qué ser así. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de gastar mejor. Uno de los problemas que, por ejemplo, tiene el estado de bienestar español no es tanto el nivel de gasto público, que es cierto que podríamos converger sobre la media y crecer 6 puntos sobre el PIB. Perfecto. Uno de los principales problemas que tiene, más allá de esa discusión política, es la escasísima eficiencia que tienen nuestras transferencias sociales. Es decir, que al 20% más pobre de nuestra sociedad, nuestras transferencias sociales no llegan. Por lo tanto, aquí estamos incorporando una dimensión nueva, que es la de la eficiencia, la de un estado de bienestar que llegue y que cubre a aquellos que lo necesitan. Y esto es algo que, insisto, debe ser apadrinado a izquierda y a derecha, independientemente de la importancia que le des al sector público y de cuál sea tu posición a priori ideológica. Esto tiene que ser, insisto, transversal. Porque sabemos que incluso los apoyos a la redistribución en nuestros países dependen mucho de esta dimensión. Porque si algo nos hemos encontrado es que en aquellos países en los que hay más desigualdad, también es en los mismos que se apoya menos la redistribución. Esto es algo que nos suena muy paradójico. Dices, ¿cómo es posible que donde hay más desigualdad esto sea así? Muchas veces ocurre por el marco institucional, por la calidad de las instituciones. Es decir, por la percepción de que las instituciones son clientelares o corruptas. Y por lo tanto, no confías en el Estado como algo que pueda ayudar a proveer de igualdad. Algo parecido ocurre cuando esto interactúa además con la estructura de clase, que esto no quiero entrar en este jardín, si luego hay preguntas lo desarrollo un poco más. Pero sí que sabemos que, por ejemplo, hay algo fundamental, y es la construcción de solidaridades compartidas. Es decir, aquellas sociedades que son más desiguales, lo que generan es que los diferentes se rocen menos entre sí. Y por lo tanto que los programas de políticas públicas tiendan a ser sectoriales, focalizados en los pobres, no universales con transferencias que llegan a todo el mundo. Y sabemos que los estados de bienestar más eficientes es aquellos en los que los ricos también emplean los sistemas de salud y de educación pública.
Por lo tanto, esto es una dimensión que es fundamental para aumentar el apoyo a cualquier política, es decir, tejer alianzas entre diferentes sectores sociales. Voy a entrar aquí en un terreno, ya estoy acercándome al final, no sufráis. Voy a entrar aquí en un terreno que es básicamente tratar de identificar, no diré tanto los enemigos de las políticas basadas en la evidencia, sino dónde tenemos cuellos de botella. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a mejorar en este sentido? Hay un primer problema clave y es la identificación de la agenda. Es decir, cuáles son las prioridades sobre las cuales queremos construir nuestras políticas públicas. Esto es algo que ahora mismo en España no hay problema, porque no hay debate. Es decir, no hay debate sobre políticas públicas. Por lo tanto, es evidentemente irónico, es un problema enorme. Entonces, es algo que cuando hagamos parón electoral vamos a notar la carencia de haber hablado de muchas cosas que teníamos que estar hablando ya. Pero en cualquier caso, esto es un proceso dinámico. Es un proceso que está en pugna continua. Es un proceso en el que participan muchos actores, no solo los políticos, también los medios de comunicación, también las organizaciones del tercer sector. Esto es importante tenerlo presente, porque no es lo mismo hablar de jóvenes que no han terminado la educación secundaria obligatoria y que tienen problemas de inserción, a que esto entre en los medios de comunicación a través de la palabra nini, como aquel joven que simplemente está en casa, que genera problemas, etcétera, por lo tanto genera un estigma en torno a esta problemática social. Y tenemos que estar muy alerta en cómo se construye la agenda, porque si no podemos encontrarnos con sorpresas, y es que los equilibrios políticos muchas veces generan sesgos. Y voy a poner un ejemplo que a mi juicio es evidente. Sabemos que una de las inversiones en educación que es más redistributiva, que tiene más impacto sobre la igualdad, es la inversión entre los 0 y los 3 años. Es decir, prácticamente el 70% de la capacidad cognitiva de un joven se va a formar simplemente con los estímulos que recibas durante ese periodo vital. Por lo tanto, si yo tuviera que decidir dónde meter un euro más, sabría que hay que meterlo primero en guardería, en hogares de infancia, como lo queráis llamar, o en otros programas sustitutivos que existen en otras comunidades autónomas, como cuidados conjuntos, etcétera, antes que en universidades, aunque la universidad es muy importante, aunque yo vengo de la universidad, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es lo que nos encontramos? Que ahora mismo esta sala no está llena de niños de 0 a 3 años. Ahora mismo esta sala no está llena de los sectores jóvenes más vulnerables, que son los que no han acabado la educación secundaria obligatoria, ese 20% de tasa de abandono escolar que tenemos, o ese 1.200.000 jóvenes que han salido tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y que van a tener enormes dificultades para conseguir empleo. ¿Quiénes son los que están aquí? Estudiantes universitarios. Por lo tanto, ¿de qué hablamos? De educación universitaria, de las tasas, de las becas, que es importante hablar de eso, pero que hace que dejemos de hablar de los otros elementos donde están los sectores más vulnerables y más invisibles de nuestra sociedad. Y es muy importante que esto los decisores públicos lo tengan también presente. Y aquí es donde el decisor político siempre va a tener un dilema, porque cualquier político tiene que extinguirse entre la lógica de la representación y la lógica de la responsabilidad. Es decir, todos los representantes políticos son representantes de parte, representan a un partido político, a una idea. Pero en el momento en el que son cargo público, tienen que representar al conjunto, tienen que ejercer su cargo público de manera responsable. Y eso necesariamente les va a llevar a una escisión mental, que tenemos que ayudarles y ser comprensivos con ellos. Y es que en campaña electoral es fácil decir que defiendes a los tuyos, pero en la gestión diaria tienes que tener la visión de conjunto. Y esto lo hace todo mucho más complejo, mucho más difícil. Y es casi una llamada a la indulgencia a aquellas personas que son simpatizantes de partidos para que comprendan que a lo mejor las cosas no son tan fáciles como se plantean desde fuera. Hay otro tema que evidentemente a mí me preocupa y que creo que nos tiene que preocupar a todos, y es la captura regulatoria. La captura regulatoria se refiere esencialmente a que muchas veces no se hacen políticas públicas porque hay agentes que tienen capacidad de veto informal y que tienen capacidad para cooptar a nuestros representantes. Esto es un hecho evidente y, según el gobierno, puede estar cooptado o no, no lo sabemos, no quiero entrar en esto ni entrar en teorías conspiranoicas, pero sí sabemos un elemento importante, que con el contrapeso legal, con la transparencia y con mecanismos de detección temprano podemos reducir esas zonas grises que son susceptibles de captura. Es decir, podemos hacer que estos agentes que evidentemente quieren influir y pueden hacerlo porque están mejor organizados, sean un agente más.
Porque hay un principio democrático fundamental, que es la igualdad en la capacidad de influencia de todos los ciudadanos. Para eso inventamos el voto, porque mi voto vale lo mismo que Ana Patricia Botín, en un principio. Pero evidentemente Ana Patricia Botín tiene una agenda que yo no tengo, tiene unos recursos que yo no tengo. Por lo tanto, ella tiene una influencia que yo jamás tendré. ¿Cómo podemos nivelar el terreno de juego? Ahí es donde entra la transparencia. Ahí es donde entra el control de legalidad. Ahí es donde tenemos que incidir en reducir las zonas grises de nuestra administración, esas partes más opacas por las que estos agentes pueden filtrarse. Aquí es donde, además, tener varias administraciones que participan de una decisión puede ser buena noticia. Y donde, además, la lucha contra la corrupción y el clientelismo siempre tiene que estar en el frontispicio de cualquier decisor público. Esto tiene que ser clave. Porque si no, podemos hablar mucho de las mejores políticas públicas, pero seguiremos topando con un muro. A ver si hay suerte. La sociedad civil. Vamos a hablar un poquito de la sociedad civil. Y aquí voy a ser un poquito más provocativo. La sociedad civil puede ser un agente clave para dar apoyo al cambio. El problema que tenemos con la sociedad civil es que no sé a qué teléfono llamar. Es decir, no sé quién es la sociedad civil. Hablamos como un ente en su conjunto, ¿vale? Pero hay muchas sociedades civiles. Y es verdad, y esto es muy interesante porque hay algunos estudios hechos en Brasil, que cuando hay sectores sociales que participan en la toma de decisiones, lo que consiguen los decisores públicos es mejor información sobre las prioridades. Esto lo probaron porque hubo varios municipios que comenzaron a aplicar, esto ya está más generalizado, presupuestos participativos. Y se vio que la gente, cuando le dabas la oportunidad de decidir cómo ordenar las prioridades, es bastante más sensata de lo que nos parece. Y esto en el nivel local en España se ha hecho en muchas administraciones desde los años 90 como poco, hasta donde llega mi memoria, ¿vale? Que no es algo que hayamos descubierto ahora. Pero que es verdad que hizo que hubiera inversiones en educación, hizo que mejoraran las tasas de salud, hizo que se invirtiera más en médicos, en maestros. Por lo tanto, la gente puede ser relativamente sensata a la hora de identificar buenas prioridades para los decisores. Pero ojo, tampoco construyamos un fetiche en torno a la sociedad civil, porque muchas veces eso también viene vehiculado a través de asociaciones. Y las asociaciones también tienen sesgos y también son de parte. Y además, reconozcámoslo, porque esto decirlo a veces, tampoco quiero ser muy crudo, pero la sociedad civil en España está muy infradesarrollada. Tenemos muy pocas asociaciones, tenemos muchas militancias cruzadas, tenemos a la misma gente en diferentes sitios con diferentes gorros, y esto en ocasiones también hay que tenerlo presente, ¿vale? Porque si convertimos a las asociaciones en el fetiche que legitima las decisiones, también pueden terminar siendo decisiones de parte. Por supuesto que vienen bien y pueden ser útiles, pero no tenemos que perder esta dimensión. Porque, y es verdad, tener a las asociaciones o a la sociedad civil detrás puede ayudarte a ganar esa fuerza que tú necesitas para cambiar un equilibrio en favor de una política pública. Pero cuidado, porque también puede ser un punto de veto. Es decir, tú a lo mejor tienes que hacer una reforma y que la asociación concernida no esté de acuerdo. Pues habrá que tomar una decisión al respecto. Por último, no podía ser de otra manera, hay que hablar de las dinámicas intra y entre administraciones. Esto es evidente que es un elemento clave y fundamental. Y es que en el mundo administrativo también existen resistencias al cambio. Y la introducción de dinámicas de evaluación muchas veces genera dinámicas que son leídas como confrontación. En las administraciones hay de todo, como en todos los sitios. Hay gente que son auténticos guardianes de la luz, kamikaze, que se inmolan por intentar mover en una dirección determinada. Hay en ocasiones simplemente funcionarios que necesitan una dirección política o una motivación para ir en una dirección concreta. Hay otros casos en los que simplemente se invoca el típico mantra de esto se ha hecho siempre así. Eso está muy bien, que se haya hecho siempre así, pero si hemos llegado a la conclusión de que el Sol no es el centro del universo, habrá que cambiar lo que siempre hemos hecho así y preguntar o hacerlo de otra manera. Esto hay que tenerlo siempre presente. Es verdad que además, cuando tenemos varias administraciones, la complejidad todavía se incrementa más, porque podemos tener varios niveles de gobierno y además el ciudadano muchas veces se pierde incluso en la atribución de responsabilidades. Es decir, este futuro laboratorio de políticas públicas, vale, sabemos que está aquí, pero tiene varias organizaciones. ¿Cuál es exactamente la responsable? Bueno, hay que sumar a mucha gente en esto, pero para el votante a veces es algo que despista, porque tú no tienes muy claro exactamente qué nivel de gobierno
tiene la responsabilidad sobre cada una de las políticas que afectan a su vida. Y eso también es preocupante porque no sabes exactamente si estás castigando en la urna a quien tienes que castigar. Os invito a que preguntéis en Andalucía a ver quién es responsable de la crisis sanitaria sobre la listeriosis. Y solo imaginaos en la enorme complejidad de decir, bueno, en función de la ideología ya sabemos qué va a decir cada cual, pero desde luego hay varias administraciones concernidas y esto genera dificultades y hay que tenerlas presentes. Por lo tanto, no olvidemos que no basta con alianzas hacia afuera, hay que construir alianzas dentro de la administración, con aquellos sectores que están de acuerdo con el cambio, con aquellos que pueden ayudar, que son más de lo que parece y de verdad que se pueden hacer de una manera responsable. Y ya termino. Y voy bien de tiempo, ¿verdad? Sí, estupendo. Y perdón por el torrente de información, pero yo es que soy como ¿sabes? Concentrado siempre, un haiku. En conclusión, la técnica no puede sustituir a la política. Sin embargo, la técnica sí puede ayudarnos a hacer mejor política. Y de esto va exactamente este laboratorio, es decir, de ser capaces de conseguir mejor información, mejor evaluación, mayor eficiencia para las políticas públicas que estamos haciendo. La decisión sobre cuáles son los objetivos es algo que depende estrictamente del debate y de la discusión pública. Creo que esto tiene que estar en el frontispicio de cualquier administración. Eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad tienen que ser los elementos que nunca debemos perder de vista a la hora de empujar cualquier tipo de política pública. Y si no prestamos suficiente atención a quienes ganan y quienes pierden con cada reforma, veremos que nuestras reformas fracasarán una vez tras otra. Es importante saber cuáles generan costes en el corto y beneficios en el medio, quiénes son estos segmentos, puedo acercarme a ellos, puedo tejer alianzas, esto no es posible. Todos esos elementos son clave y necesitan una evaluación que ya va un poquito más allá de la técnica y que nos habla también de los equilibrios políticos. Porque yo, no puede ser de otra manera, soy enormemente fan de los políticos, creo que soy el último que queda en España, pero de verdad que lo soy, porque sí considero que es algo más difícil de lo que parece. Y sí creo que necesitamos una política que busque un buen equilibrio en los tres elementos que veía Max Weber como fundamentales para el buen político. Tener pasión por lo que haces, es decir, que te guste cambiar la sociedad y tener claro cuáles son tus ideales. Ser responsable y, por lo tanto, dormir mal por las noches porque te haces cargo de las implicaciones que tienen las decisiones que tomas. Esto iba sin ironía. Y tercero, mesura, que es lo que nos falta en nuestro tiempo. Es decir, distancia analítica. Es decir, menos sobreactuación y más hablar de las cosas que cambian la vida de la gente. Gracias. ¿Hacer alguna pregunta? Sí, si algú vol fer alguna pregunta, doncs passem el micro en un moment. ¿Algú vol preguntar alguna cosa? ¿Algún político se atreve después de lo que se acaba de decir? Mira, yo voy a aprovechar para preguntarte, porque te he estado escuchando de los ganadores, de los perdedores y tal, ¿no? Pero luego hay políticas, por ejemplo, has hablado de la peatonalización, que siempre trae mejoras para el comercio. Tenemos ejemplos como pues en Barcelona, en Madrid, Preciados, que en su momento fue un escándalo, una huelga, luego ya se hizo, creo que tardó un año en hacerse, la Puerta del Ángel en Barcelona. Todas las peatonalizaciones del mundo tienen que... O sea, ¿cómo explicar una y otra vez? Porque además es una cosa que siempre es para mejor, siempre una peatonalización siempre mejora la vida de los comerciantes y sin embargo todas las peatonalizaciones que pone en marcha cualquier gobierno siempre se encuentran con lo mismo, ¿no? Y entonces es un poco, los políticos nos vemos como, ¿cómo transmitir a esos comerciantes o a la ciudadanía? Oiga, es que esto se ha probado, no en Madrid, en Barcelona, en todo el mundo y siempre bueno, ¿no? Siempre van a ganar a largo plazo y sin embargo siempre provocan el rechazo. Esa es una pregunta. ¿Qué piensas tú que deberíamos hacer para convencer de alguna manera? Y la segunda pregunta, yo siempre veo, has hablado, por ejemplo, de una práctica en la India, de llevar profesores de apoyo y tal, y me da la impresión de que en Valencia, y bueno, en el país en general, cuando queremos hacer medidas innovadoras, siempre nos encontramos, hombre, no,
es que si llevas un profesor de apoyo hay que darle de alta a la Seguridad Social, porque claro, si le pasa algo, no sé qué. Y cuando ves en otros países, en Brasil o en la India, los que has nombrado, muchas políticas innovadoras, nos encontramos, nos chocamos, por lo menos los políticos, a mí me pasa que yo soy un poquito kamikaze a la hora de proponer cosas y luego me encuentro con la realidad del secretario, el interventor, la asesoría jurídica. No sé si es que tenemos en España en concreto una hipertrofia legal enorme que no nos permite innovar en ciertas cosas, o pasa también en otros países, y cómo podemos solventarlo, ¿no? Porque a veces se te ocurren ideas que luego la legalidad, ¿no? No sé, os pasa también en Italia, la legalidad te pega un golpe de realidad y dices, bueno, pues no podemos probarlo. Gracias. Bueno, mis intuiciones sobre estas dos cosas, porque ya digo que tampoco soy especialista y no quiero entrar en más charcos de los necesarios. Primero, sobre la peatonalización, sí sabemos que siempre hay resistencias en el corto plazo, aunque en el medio plazo siempre ganan. Por lo tanto, yo siempre recomiendo a nuestros políticos que lo hagan en la primera mitad y no en la segunda mitad de la legislatura. Suele ser mi consejo para esto. Pero hay algunas ocasiones en las que hay que asumir un coste que es reforma primero y pregunta después. Es decir, hay momentos en los que si tú ya tienes claro que la evidencia está de tu parte y si tienes perfectamente localizado quiénes son aquellos que van a oponer resistencia, es mejor ir para adelante con la política, aunque generen ruido al principio, porque son sectores que de una manera o de otra van a beneficiarse también de esa política, que esperar. Y ya sé que esto dicho así suena como muy antidemocrático y no sé qué. No, perdóneme, usted tiene un mandato electo, usted es el representante de la ciudad de Valencia, o sea que usted tiene todo el derecho para llevar adelante ese programa. O sea, eso no tiene por qué ser leído como algo necesariamente negativo. Porque yo creo que la peatonalización es un caso claro de este tipo de políticas que en el medio y largo plazo siempre son win-win. Pero nos ha ocurrido con la ley antitabaco, nos ha ocurrido con las medidas de seguridad vial. Siempre hay un poco el síndrome de Esquilache, ¿no? El síndrome de hacer la protesta porque me dicen que no lo hago así, es muy revuelto, aunque luego a la hora de la verdad todo el mundo gane. Y yo en este caso no se me ocurre cómo se puede convencer a estos sectores, así que aquí yo sí que iría con el machete, y perdón por ser así tan explícito. Sobre la hipertrofia legal. Bueno, yo aquí hay dos cosas que creo que son relevantes tener en cuenta. Primero, el principio de legalidad es importante porque lo que no podemos aceptar es que nuestros políticos tomen decisiones de manera unilateral, tiene que haber unos controles, la fiscalización de la corrupción es clave. Pero eso no quita a que para mí una de las reformas más importantes y pendientes en España es la reforma de la administración. Yo creo que cuando hablas con administrativistas, ellos ya saben muy bien cuáles son exactamente los cuellos de botella, cuáles son las normativas que se tienen que mejorar, cuáles son los controles de legalidad que funcionan y que no funcionan, y que en otros países son menos rigoristas en esto, son más flexibles a la hora de hacer políticas y esto les permite hacerlas mejor. No me voy a ir a países fuera de Europa, me voy a quedar, por ejemplo, con los países escandinavos. Allí ellos, por ejemplo, en el funcionamiento de su administración son mucho más flexibles, con los procesos de externalización de servicios o funcionalización. No necesariamente es lo mismo trabajador público que funcionario, por lo tanto, con estos grises juegan más y esto les permite ser algo más innovadores. Yo creo que algo que es verdad es muy difícil de convencer a nuestros representantes porque, evidentemente, hay muchas resistencias internas a ese cambio, ¿no? Pero que yo creo que tenemos que insistir más es que reformar la administración es clave, porque al final, si nosotros tenemos una administración más eficiente, cualquier decisión que tome el político va a poder hacerla de mejor manera. Y yo creo que esto es algo en lo que tenemos que intentar poner más el foco, pero no me metería en más charcos, si puede ser. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno. Bueno, por mi parte contar una experiencia. Yo soy concejal en Cuart de Poblet de Desarrollo Urbano Sostenible y el director de la EDUSI. Hemos tenido que afrontar la reurbanización del eje viario y es algo muy complicado y complejo. La primera vez, y desde una política de gobierno abierto que hemos impulsado desde el 2011, hicimos un grupo ciudadano de seguimiento de las obras. Primero, puntualizar que el diseño es muy técnico, muy profesional. Ya hicimos una Agenda 21 donde la ciudadanía ya dijo que quería un municipio más sostenible, dar protagonismo al peatón, unas premisas de sostenibilidad y demás, y esas son las que se recogen en la propia estrategia de EDUSI. Pero el diseño de las calles pues es algo muy profesional, ¿eh? Y ahí no dejamos que participaran y con esas premisas se desarrolló. Pero sí que hicimos un seguimiento porque sabíamos que íbamos a tener muchos problemas y mucha reticencia porque es justo el centro de la población, con mucho tráfico, tema comercial, y abrimos un grupo abierto que la gente se apuntara para hacer un seguimiento, todos los meses nos reuníamos y demás. Pues fue
totalmente un fracaso. Eso lo digo. Porque lo que se apuntaron solo fueron los comerciantes. Los comerciantes venían solo a tratar su problema del día a día y su cuestión cortoplacista de la situación y demás. Y no tenían, además, contrastar con los beneficios que podía generar a medio plazo y además de la ciudadanía. Bueno, además, se abordaban en mi despacho, en urbanismo, nos sacaban los medios de comunicación, pero le dimos un giro. De ahí aprendimos y la segunda calle que hicimos, la continuación, hicimos ya de alguna forma una representación a través de la asociación de comerciantes, que vinieran 2 comercios, y incrementar por los patios de las calles pues, la presidencia o quien decidieran por cada patio que participaran la ciudadanía. Deciros que fue todo un éxito. Aquí ya cambió, que incluso los mismos comerciantes vieron ya pues, otras cuestiones, lo que percibía, lo que trasladaban la ciudadanía, y ya lo planteaban de otra forma. Y de alguna forma fue todo un éxito y se sintieron implicados. Y bueno, también comentar que gracias a esa participación descubrimos situaciones complicadas y complejas. Cuando íbamos a urbanizar o abrir una calle, pues bueno, de que habían bajos justo debajo de la acera y que mal tapados con lucernarios, entonces prevenimos cuestiones de peligrosidad y demás, y bueno, contar en ese sentido. Y luego hicimos una evaluación con ellos, en la cual fueron partícipes de la inauguración ellos mismos, bueno, inauguración, abrir la calle, y fue bastante exitoso. Pero por eso digo que a veces de los fallos pues pueden mejorar y realmente funciona. Muchas gracias. Buenas, soy Mercedes Caballero, diputada autonómica en las Cortes, y a mí hay 2 cosas que dentro de todo el contexto siempre me han preocupado mucho. Uno es la participación ciudadana, que bueno, tengo mi propia versión y me da la impresión de que no hemos llegado a conseguir que realmente esa participación ciudadana sea ciudadana, sino, como tú muy bien has dicho, de una sociedad civil muy sesgada en relación a un tema concreto que se plantea en un momento concreto. Y después, tal como decía el concejal del Ayuntamiento de Valencia, aquellas propuestas innovadoras que muchas veces vamos demasiado deprisa, pero que deberíamos juntarlas y coordinarlas con esa participación política. ¿Por qué? Yo recuerdo, la mayoría de los que están aquí no habían nacido, yo creo que no estaban pensados. Tú no sé si lo conoces, pero la ciudad de Valencia la cruza un gran jardín, el Jardín del Turia, que en los años 80 la gran polémica era que se quería hacer una autopista, aunque os parezca mentira, en el Jardín del Turia se planteó bajar el tráfico rodado al cauce para mejorar cruzar Valencia con los automóviles. Ahí hubo un gran debate político, un gran debate público, es verdad. No teníamos redes sociales, no teníamos internet y funcionaban los medios de comunicación como realmente las 2 partes de esta sociedad, la ciudad de Valencia, tanto en prensa como en radio. Al final todos habéis visto y podemos disfrutar de quién ganó, entre comillas, ese debate, pero ese debate ciudadano. Y hoy en día, y además te lo constata mucha gente que en su momento estuvo en contra de dedicar el antiguo cauce a un jardín, hoy en día nadie podría imaginarse Valencia sin el Jardín del Turia. Y hasta aquellos colectivos o incluso aquellas personas que más en contra estaban de dibujar un jardín, de hacer un jardín, hoy en día te reconocen que hubiera sido una barbaridad. Pero hoy en día, ¿vale? Entonces, ¿quién ganaba a corto, medio y largo plazo? Todos. ¿Quién perdía? Pues en ese momento, como tú bien has dicho, no es que no nos planteábamos o no se planteaban, porque yo todavía no estaba en estas cosas, no soy tan mayor. No nos planteábamos que el gran problema iba a ser el patinete, es que nos planteábamos que la primera prioridad era el automóvil, antes incluso que los peatones. Entonces, para mí me es muy difícil
en la mayoría de las ocasiones, coordinar esa participación política o esa participación de la sociedad civil en las decisiones políticas con las propuestas innovadoras. Y yo creo que el mejor ejemplo de que hay que hacerlo el primer año de legislatura, no, si lo puedes hacer el primer mes, mejor. Es el Jardín del Turia. Y a mí no hace ni 15 días el dentista, mientras se aprovecha de mí cuando está trabajando porque sabe que no le puedo contestar, y el mismo dentista que fue uno de los mayores opositores me decía: Mercedes, ¿por dónde pasearía yo hoy o haría running o mis hijos irían pequeños con la bici o disfrutaríamos del pulmón verde que hoy es el Jardín del Turia? Entonces, yo creo que tenemos que conseguir una fórmula para que esos beneficios, si no a corto, por lo menos se vean y se acepten a medio plazo. Mira, si puedo añadir aquí una experiencia personal, tuve ocasión de charlar hace no mucho a propósito de cómo se gestó toda la ley de matrimonio LGT, de matrimonio igualitario en España, con la secretaria de Estado, que actualmente también lo es, Soledad Murillo. Y le dije, bueno, ¿cómo conseguisteis que esto saliera adelante y tal? Y ella me dijo una cosa que me quedé así como pensando y dije, tiene toda la razón. Dice, si nosotros hubiéramos ido con este tipo de reforma de cara hablando de cuáles eran los sectores que ganaban, es decir, los matrimonios del mismo sexo, esto hubiera encapsulado la demanda. Pero para nosotros conseguir que esa demanda fuera más transversal, teníamos que hablar, todo lo contrario, de cuáles eran las implicaciones prácticas que tendría que no estuvieran casados. Entonces, ¿qué es a lo que se dedicaron a decir? Claro, si tú no estás casado con esta persona con la cual estás, si hay un problema médico, no puedes ir a atenderla. Por lo tanto, eso, y al hablar de cosas concretas con las cuales podían empatizar otras personas que no pertenecieran al colectivo, ensancharon la base social detrás de esa política. Por lo tanto, yo, por ejemplo, para las políticas de medio ambiente lo veo muy claro. Aquí no hay que recurrir solo a hablar de qué importante es el cambio climático, que hablemos de salud, metamos la dimensión de salud. Eso es un elemento que te ayuda a ensanchar la base social trascendiendo a los sectores directamente concernidos y que te permiten tejer alianzas mucho más amplias. ¿Quiénes tienen que hacer eso? Los políticos, los emprendedores políticos que tienen que construir eso. Y yo creo que eso es una estrategia muy razonable, ensanchar los apoyos yendo a los elementos concretos que te sacan del segmento social que se ve beneficiado. Hablar que una peatonalización a lo mejor genera molestias o no en una calle concreta, pero háblale a la ciudad en su conjunto. A ver qué opina también el conjunto de la ciudad, ¿no? Estos son elementos que pueden ayudar, creo. Si queréis, tenemos tiempo para una última pregunta o dos. Venga, dos. No, mi pregunta es muy concreta. Bueno, en primer lugar, ha sido un placer tenerte aquí en Valencia y la pregunta va muy relacionada en la labor que particularmente, no eres el único que la hace, de divulgar y en ese sentido, explicar muy bien, para los que además somos legos en ciencias políticas, realmente muchos de estos elementos y que me parece fundamental para de alguna manera ir construyendo, como muy bien has dicho, todo este proceso, ¿no?, de cambio democrático. Y la pregunta es muy concreta con las nuevas generaciones. ¿Cómo percibes en la medida que de alguna forma, cada vez todos, es verdad que estamos más interesados en política, por desgracia, porque gran parte del interés es porque no está funcionando, pero gran parte de ese interés se convierte en demasiada información, como tú muy bien has dicho, muy inmediata, sin procesar, y muy desinformada. Entonces, ¿cómo estás percibiendo realmente las nuevas generaciones? ¿Cuál es, de alguna manera, cómo está repercutiendo en ellos toda esta situación y qué rol también están adoptando en formar parte un poco de todo ello? Bueno, pues antes de venir aquí para Valencia estaba discutiendo porque me va a tocar a mí dirigir la encuesta nacional de juventud. Estamos justamente discutiendo las preguntas que vamos a meter en esta oleada para conocer cómo son los jóvenes. Tenemos algunas intuiciones sobre por dónde van los tiros, pero no me esperaba que este trabajo me saliera aquí también, lo cual es estupendo. A ver, hay algunas cosas que ya empezamos a saber sobre los jóvenes, y es que, primero, los mecanismos de socialización de los jóvenes han cambiado respecto a las generaciones anteriores, por un elemento concreto que de hecho lo estábamos discutiendo antes. La socialización de los jóvenes en términos políticos antes seguía cauces muy tradicionales. Es decir,
leías periódicos o, por ejemplo, te tocaba ver el informe semanal en casa. ¿Por qué? Porque padre tenía el control de la tele y tú te tenías que quedar ahí y no tenías opción. Luego recibías inputs políticos aunque tú no quisieras. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Vivimos una época de fragmentación de las audiencias y autoselección de los contenidos. Es decir, hoy un joven podría saltar del Clan TV a Netflix, a HBO, sin siquiera tocar un contenido de política. ¿Esto qué es la implicación que va a tener? Van a buscar política los jóvenes que están más politizados y más polarizados. Va a haber un importante segmento de jóvenes que no se va a enganchar en política porque ni siquiera se va a exponer a ella. Por lo tanto, vamos a tener jóvenes probablemente de las dos velocidades. Sospechamos que también con componentes desiguales de género, de clase, etc. Sospechamos. Pero al mismo tiempo también sabemos que, pese a esto, los jóvenes son reactivos al entorno. Yo creo que esto todavía no tenemos suficientes datos para ser muy contundentes, pero, por ejemplo, el único elemento que ha conseguido una unión intergeneracional en España a la fecha de hoy ha sido el 8M, por ponerte un ejemplo. Es decir, la primera manifestación o movilización intergeneracional que se consigue. Y la ventaja que tenía esa movilización era que podía apelar a problemáticas concretas desde los jóvenes hasta las pensionistas mayores, hasta las mujeres trabajando, ¿no? Era un elemento muy amplio. El problema de los jóvenes es que está en un contexto en el que las luchas están muy fragmentadas. La socialización es más difusa y se interesan por la política en contexto más polarizado. Entonces, todavía no sabemos por dónde va a salir esto, pero sí sabemos algo que es comprobado empíricamente también, que es que han sido los grandes perdedores de la crisis. Han sido los jóvenes, y no solo en términos de expectativas, también de renta, también de pobreza. Y, sin embargo, no están movilizándose en el sector público. Y ahí es donde siempre hago la típica llamada, un poco, y esto también es muy político, ¿no? Pero la típica llamada de la necesidad de reconstruir un pacto intergeneracional en España. Es decir, la necesidad de que los jóvenes ganen las peleas de Navidad, las típicas discusiones de Navidad en la que yo cuando tenía tu edad, yo, no, padre, te necesito, abuela, te necesito, porque si yo no tengo un empleo de calidad no voy a poder pagarte la pensión. Entonces, reconstruir el pacto social pasa por incluir también a los jóvenes, pero desgraciadamente en España los jóvenes suelen servir como decorado. En términos políticos suelen servir como decorado, porque hay algo que es terrible, pero es objetivo, y es que los mayores de 55 años en este país son el doble que los menores de 35. Y por lo tanto los jóvenes nunca van a tener suficiente peso electoral por sí mismos para llamar la atención de la política. De ahí de nuevo la necesidad de las alianzas, la necesidad de que los padres y los abuelos se preocupen por los jóvenes también, porque ellos solos no van a poder. Y al final, esto no estamos hablando aquí de una generación perdida, sino de un país perdido, porque si es un país que no ofrece oportunidades para sus jóvenes, es algo que no es sostenible. Y yo creo que se va hablando más de esto, y yo creo que podemos estar felices de que se hable más del 0,3, de que se hable más de los permisos de paternidad y maternidad, de que hay elementos que hayan ido entrando en la agenda. Y ahora lo que hay que ayudar es a traducir esos elementos en políticas. Y ahí es donde nuestros decisores públicos tienen la última palabra. Hola, a ver, mi pregunta va sobre la cuestión de la evaluación y en concreto sobre la evaluación de programas de políticas públicas o culturales que se enfocan directamente en un espacio concreto. Un ejemplo puede ser las naves, ¿no? Hay otros, o sea, Medialas Prado en Madrid o aquí, por ejemplo, la base que se acaba de inaugurar hace poco en la Marina. Este tipo de espacios en los que en teoría, luego habría que ver en cuáles se producen y en cuáles no, la ciudadanía puede participar de lo que allí se produce, producir conocimiento, desarrollar proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo enfocar la evaluación de ese tipo de programas, de espacios, de lo que allí ocurre, que es principalmente cualitativa, en contra de otros espacios públicos como centros culturales en los que es muy fácilmente evaluar desde un punto de vista cuantitativo qué es lo que allí ocurre y justificar un gasto público, pero cuando es principalmente cualitativa y cuando además los ejemplos que se han puesto, por ejemplo, de peatonalización, estamos diciendo que es muy difícil identificar a corto plazo quiénes van a ser los ganadores. Pero al final, a largo plazo, es muy fácil ver quiénes son los ganadores y además qué es lo que ganan. Pero en este caso, cuando no solamente es difícil ver quiénes son los ganadores, sino que tampoco está muy claro qué es lo que se gana, porque tampoco está claro, es como muy... Eso es muy cualitativo, es muy esotérico incluso, o sea, no se sabe muy bien, incluso puede ser a muy largo plazo, un proyecto puede desarrollarse en un espacio así, ser un fracaso, pero en realidad ese proyecto a esa persona después lo lleva a no sé dónde o acaba desarrollándose de otra forma
en la que es muy difícil vincularlo al origen, por lo tanto no se puede justificar, en fin. Entonces, primero, si crees necesario que se deben evaluar esos espacios o ese tipo de políticas públicas, que también daría para debate, porque un posible argumento es que la cultura o ese tipo de políticas públicas se justifican por sí mismas, que también hay veces que lo de la evaluación parece como que nos viene como demasiado sobreimpuesto. Nadie pone en cuestión el dinero que se gastan en armas, por ejemplo, ¿no? Se justifica en sí mismo seguridad. La cultura podría ser justificada en sí misma. Si creemos que se debe evaluar y si se debe evaluar, ¿cómo enfocarlo? Teniendo en cuenta todo eso. Me encantaría ser experto en... ¿Te atreves a responder a esta? Porque yo... Vale, claro, me deja a mí el... vale. A ver, yo no soy experto en evaluación de políticas culturales, por lo tanto, mi opinión vale -2. Lo que sí es evidente es que yo sí considero que, con independencia de que tú puedas tener un pluralismo metodológico o una aproximación cualitativa, yo sí creo que se puede hacer una cierta evaluación del retorno. Es decir, aunque la creación artística y creativa no es algo que sea directamente mesurable, no estamos hablando tampoco de política de masas o de dónde llega, pero, por ejemplo, llegas a los creadores están informados del tipo de oferta que haces, difundes bien los programas. Yo creo que sí puede haber elementos que ayuden a mejorar esto, pero en cualquier caso yo no soy un especialista en cuestiones de políticas de evaluación y tampoco sé decirte si esto es algo que sea fácil o difícil de evaluar. Es algo, es que a mí las políticas culturales me parecen particularmente complicadas de evaluar, porque aquí en este espacio estábamos hablando de algo que generaba retornos muy visibles, pero los elementos culturales no generan eso, son un acervo. Entonces, esto genera una complicación adicional que yo creo que eso dependería del enfoque político y sobre todo de que hubiera un experto en este atril, como no es mi caso.